Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Benvolguda a la nostra audiència, contenta de ser aquí, de tornada de Barcelona. Avui, com cada dijous, rebem el nostre amic Leonardo Alvarado, qui porta els temes més importants de política mexicana, i a la nostra convidada, l'artista plàstica i activista Rosa Borràs, que ens acompanya per conversar sobre els seus brodats com a eina d'expressió i denúncia. Comencem. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Leonardo, com estàs? Quines novetats ens portes aquest dijous? Hola Miriam, qué gusto de que estés aquí de regreso con nosotros y qué gusto tener a una distinguida invitada. Y bueno, pues contento de estar aquí con nuestra audiencia y con el equipo de rap de nuevo. Endavant, quan vulguis començar. Pues mira, como suele suceder, tenemos una larguísima agenda de temas que abordar, pero vamos a tratar de ir sobre lo más importante. En medio de esta guerra de aranceles, ¿no?, a nivel mundial, en donde aparentemente México ha salido pues relativamente menos raspado, como decimos aquí, después de todo lo que ha pasado alrededor del mundo, ¿no? Me llama la atención que días antes de que el presidente Trump anunciara su plan de aranceles, estuvo en México la directora de este instituto de Homeland Security, que vino a ver sobre todo un tema de aduanas, ¿no? Quiere decir que ambos gobiernos están de acuerdo en que el asunto de las aduanas es crucial en este tema que por un lado le preocupa mucho al presidente Trump, que es el tema del fentanilo, y otro que nos preocupa a nosotros, que es el tema de no solo el trasiego de drogas, sino el trasiego de armas, ¿no? Donde incluso el Departamento de Estado lo ha reconocido como una parte sustancial del problema que estamos viviendo de inseguridad, ¿no? Y en ese tenor, pues pareciera, o uno se puede atrever a pensar que el presidente Trump le compró la idea a la presidenta Sheinbaum de que juntos podemos mejor, porque ella le ha estado recalcando en diferentes maneras, en diferentes momentos, que la capacidad de competir en los mercados internacionales de parte de Norteamérica es mucho mayor si se hace con los tres países, incluyendo a Canadá. La idea de tener a los tres países trabajando juntos, pues es la mejor manera de poder presentar un bloque que pueda contrarrestar, digamos, los embates comerciales del resto del mundo, sobre todo de los gigantes asiáticos, sin duda ninguna liderados por China. Hoy vemos que hay un enfrentamiento ya totalmente frontal entre Estados Unidos y China. El presidente Trump dice que si China no quita los aranceles que aplicó de manera recíproca, él los va a subir incluso hasta un 104%. En general, la comunidad financiera y de negocios a nivel mundial está muy preocupada porque evidentemente estos problemas de aranceles van a tardar mucho tiempo en traer los beneficios que está previendo el presidente Trump de volver a tener una planta industrial importante dentro de los Estados Unidos. Las cadenas productivas hoy están muy desagregadas y distribuidas alrededor del mundo, y revertir ese proceso solamente con aranceles para algunos especialistas suena demasiado ambicioso. De ahí que México se vuelva un punto muy importante en este proceso, porque ha venido desarrollando un proceso de industrialización muy importante y en algunos sectores se ha convertido de los más importantes del mundo. Y ahora tiene la oportunidad de seguir adelante. De hecho, después del anuncio de los aranceles, la presidenta Sheinbaum hizo un anuncio muy impresionante en el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde reunió pues prácticamente a los sectores más representativos de la sociedad mexicana, porque estuvieron ahí todos los gobernadores, incluso los de oposición, hubo importantes hombres de empresa, gente de la política, y también estuvieron representados, no sé qué tan bien, y perdón que lo diga así, pero estuvieron representados los pueblos originarios y los sectores campesinos, que tendrán mucho que decir, o al final tendrán mucho que
que aportar o que reclamar al famoso Plan México y al famoso plan que también se presentó después de Sembrando Soberanía, porque una de las intenciones de la presidenta Sheinbaum es de que se reconstruya todo el sector interno y que no dependamos tanto del exterior. Por ejemplo, China hoy en día solo depende en un 20% la generación de su Producto Interno Bruto de las exportaciones. Eso quiere decir que tiene una capacidad de producción y de soberanía mucho más grande que la que nosotros tenemos. Nosotros, la gran mayoría, una muy buena parte de nuestro Producto Interno Bruto viene de las exportaciones y además hiperconcentradas en nuestro vecino del norte. Así que sí tenemos un alto nivel de dependencia con ellos, nos guste o no nos guste, y sí vemos a la presidenta Sheinbaum con una genuina intención de empezar a cambiar ese balance y de tomar acciones dentro del país y de hacer inversiones fuertes en el sector interno para poder darle mayor fortaleza a la economía mexicana y poder contrarrestar todos estos embates del extranjero. Mismos que nunca van a desaparecer, por cierto, ¿no? Si nos ponemos a pensar, nunca van a desaparecer, y que entre otros retos le ponen a México la necesidad de desarrollar infraestructura importante, pero no solo en temas, digamos, materiales, es decir, energía, que es un tema central, sino también en certeza jurídica. Y ahí es donde aparece este tema de la elección del Poder Judicial que se viene en junio, que también ha despertado muchísima polémica. Especialistas han encontrado que algunos de los candidatos a los puestos clave son pues, francamente impresentables o que tienen un futuro, perdón, un pasado bastante oscuro, así que será labor de nosotros como ciudadanos ser muy selectivos en por quién vamos a votar. Tenemos que entender bien un proceso que es pues, más o menos complejo. Son 6 o 7 boletas de diferentes colores que van a diferentes cosas. Así que está de nuestro lado como ciudadanos el entender bien por quién vamos a votar para que de verdad este proceso sea un proceso más de una transformación que pudiera hacer de México un país más justo, ¿no? El otro tema tendrá que venir justamente con lo que hablábamos del plan de Sembrando Soberanía, de qué papel se le va a dar sobre todo a las comunidades y a los pueblos originarios, porque como lo dijimos la semana pasada, ahí está en juego muchas cosas que están dentro del artículo 27 constitucional, que tienen que ver con el acceso a la tierra, con el acceso al agua. Se supone que habrá mucho dinero para semillas, que les van a dar créditos muy favorables a los campesinos y a los productores agrícolas. Vamos a ver que todo eso poco a poco vaya prosperando de la manera correcta y que también, y lo tenemos que decir así, el partido que llevó al gobierno a la presidenta Sheinbaum se alinee con estos deseos genuinos que aparentemente, o podemos decir genuinos que tiene la presidencia de ir adelante con la transformación que se planteó hace 6 años, y que no caigan en las prácticas antiguas de corrupción, de clientelismo, etcétera, que ya hemos visto que han aparecido recientemente, sobre todo en las bancadas legislativas del partido en el poder. Recientemente hubo se denunció un acto de anticipado de campaña de una senadora muy ambiciosa de Morena, muy inteligente, por cierto, y con una gran sabiduría política, pero que está siguiendo prácticas de antaño, ¿no? Asesorada por un antiguo y colmilludo legislador que ya empieza a caer del lado de los impresentables del partido. Entonces el partido va a tener que hacer una limpia importante de sus bases y hacer un replanteamiento de cómo quiere llegar hacia el 27. No hay que perder de vista que hoy Morena gobierna 22 estados, pero de esos 22 estados ha perdido una gran cantidad de ciudades capitales. De esos 22 estados, solo gobierna 10 de los estados que gobierna. Y en el 2018, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, Morena conquistó alrededor de 300 y tantos municipios. Hoy en día solo gobierna en 120, en 110 o 100, por ahí va el número de municipios. Eso habla de que la competencia
y que la credibilidad del partido está en juego y que necesita tomar medidas de cómo va a resolver eso, ¿no? Estamos viendo que en el tema de seguridad se está trabajando. El secretario Harfush participó en algunas cifras francamente muy impresionantes. Se han detenido en los 6 meses que van de gobierno, se han detenido a 17,000 personas por delitos de diferente índole, ¿no? Realmente es una cifra impresionante que no lo hemos visto antes, además de los impresionantes decomisos de droga, y ahora también decomisos de combustibles ilegales que han llegado al país de diferentes formas y que también están asociados con los ya tradicionales esquemas ¿cómo se dice?, de crimen organizado. Así que el trabajo se está haciendo, pero está quedando en evidencia que no es solo el gobierno el que tiene que hacer su trabajo. Los ciudadanos tendremos que aportar también nuestra parte, por ejemplo, participando activamente y conscientemente en la elección del Poder Judicial que viene en junio, ¿no? Así que bueno, en este amplio panorama, pues puedo resumir en algunas palabras estos que parecen ser los acontecimientos más importantes de la semana. Oye, hay un tema sobre el hecho de que, bueno, México va a la CELAC, va a Honduras. Es correcto. ¿De qué manera ha influido, digamos, bueno, la presencia de México en la CELAC en la redefinición del multilateralismo latinoamericano frente a organismos como la OEA? ¿Y qué implicaciones tiene esto para un equilibrio geopolítico y regional? Muy importante la pregunta que haces, muy relevante, porque efectivamente México tiene que jugar un doble papel. Por un lado, tiene que ser el socio de los Estados Unidos, no hay más remedio. Nosotros revisamos prácticamente la frontera civilizatoria, no la frontera política, la frontera civilizatoria ya está mucho más allá del río Bravo, ¿no? Si nosotros vemos la presencia mexicana en Estados Unidos, prácticamente ya es una amalgama imposible de romper. Y la presidenta Sheinbaum tiene que lidiar con eso, o manejar eso, o administrar eso, para no perder contacto con el resto del continente, que es muy importante. Ella tiene la idea, y creo que muchos la compartimos, de que habría que hacer un bloque completo, no solo de Norteamérica, sino también de todo el resto de Latinoamérica y del Caribe, porque ella misma lo menciona, o sea, el Caribe no está fuera de este espectro, y es súper importante lo que tú dices en función del multilateralismo. La presencia china en diferentes niveles en América Latina es importantísima. Entonces, si bien México en estos momentos es imposible que trate de pertenecer al grupo de los BRICS, por ejemplo, porque eso le traería un conflicto muy, muy frontal con los Estados Unidos, sí tiene la oportunidad de asociarse con los países de América Latina y mantener de manera, digamos, ¿cómo se llama?, subsidiado un vínculo con China y con los tigres asiáticos, ¿no? Así que yo creo que hay un absoluto convencimiento del lado mexicano de que ese vínculo tiene que crecer, y por lo que entendemos, vamos a ver qué resulta de la CELAC. En general, los países latinoamericanos también están a favor de que esto suceda, teniendo en cuenta que tenemos personajes como el presidente de Ecuador, ¿no?, el presidente Noboa, el presidente Bukele en El Salvador, ¿no?, que no necesariamente van a ser muy proclives a trabajar con México, ¿no? Así que vamos a ver. Y el presidente Lula da Silva, que de repente da sorpresas, ¿verdad? Que cuando uno cree que va a optar por o a decantarse de algún lado, de repente no hace lo que se espera. Pero en general creo que sí hay una intención fuerte, y ojalá que de veras los acuerdos que se alcancen ahí se puedan hacer prácticos de manera inmediata. Yo creo que en los temas de infraestructura, los temas de migración sobre todo, pueden ser proyectos vinculantes que hablen y que den la oportunidad, sí, de empezar a desarrollar un bloque
mucho más compacto en todo el continente. Doncs gràcies, Leonardo, per compartir aquestes anàlisis tan detallades de la realitat política de Mèxic. Gràcies de nou. Mucho gusto, Miriam. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. I avui parlo en aquest espai sobre la Rita Cetina Gutiérrez, pionera de l'educació i els drets de les dones a Mèxic. La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va anunciar a l'inici de la seva gestió la creació de la Beca Universal d'Educació Bàsica Rita Cetina, destinada a donar suport econòmic a les famílies i fomentar la permanència escolar de nenes i nens en els nivells bàsics d'estudi. Però qui va ser Rita Cetina Gutiérrez? Rita Cetina Gutiérrez va néixer al 1846 i va morir al 1908. Va ser una destacada mestra, poetessa i activista feminista nascuda a Mérida, Yucatán. El seu llegat és fonamental en la història de l'educació a Mèxic, especialment en la formació de dones en un temps en què el seu accés a l'ensenyament era limitat. Des de molt jove, la Rita Cetina va mostrar un gran interès pel coneixement i l'ensenyament. Va fundar el 1870 la Societat Científica i Literària de Yucatán, on va promoure l'accés de les dones a l'educació en ciències i lletres, desafiant les normes de l'època. També va crear l'Escola de Nenes La Siempre Viva, un espai innovador que oferia formació acadèmica i artística a dones en un moment en què la seva instrucció estava relegada a l'àmbit domèstic. A més de la seva tasca educativa, Cetina va ser una promotora activa dels drets de la dona. Va publicar articles i poemes a diaris i revistes defensant la igualtat de gènere i la importància de l'educació femenina. El seu pensament progressista va influir també en moltes dones que més tard continuarien la seva lluita, com el cas de l'activista Elvia Carrillo Puerto. A més, va fundar la Lliga Feminista Rita Cetina Gutiérrez al 1919 per promoure discussions sobre el vot femení. L'impacte de Rita Cetina a l'educació mexicana ha transcendit el temps. El seu nom ha estat donat a diverses institucions educatives i recentment la presidenta de Mèxic, com ja ho havia assenyalat, va nominar en honor seu la Beca Universal d'Educació Bàsica. Aquest reconeixement subratlla la importància de la seva tasca en la construcció d'un país més just i equitatiu. Rita Cetina Gutiérrez continua sent un símbol de la lluita per l'educació i els drets de les dones a Mèxic. La seva feina va obrir camins i va establir les bases perquè generacions futures tinguessin més oportunitats de desenvolupament i aprenentatge. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I arriba el moment de donar la benvinguda a la Rosa Borràs. Rosa, gràcies per acompanyar-nos aquest dijous. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con ustedes. Rosa, ¿qué te llevó a elegir el bordado como una forma de expresión artística y también de denuncia social? Bueno, para empezar yo estaba muy familiarizada con el bordado desde que era pequeña. Mi abuela era modista, ella me enseñó a coser y ella y mi madre me enseñaron a bordar. Y en determinado momento me di cuenta precisamente que el bordado me podía ayudar a lidiar con la realidad y a dar mensajes o a mostrar mi postura sobre la realidad de una forma que llegaba directamente a los afectos, ¿no? Que llega de una forma muy diferente que otras disciplinas. Entonces, lo elegí porque justo eso, porque me parecía algo muy cotidiano, algo que yo hacía, y porque me pareció muy apropiado, digamos, para dar estos mensajes sociales o políticos. En tu obra, el acto de bordar parece tener un significado precisamente más allá de lo estético. ¿De qué manera
¿podrías describir el vínculo entre pues, lo que es la memoria, lo que es el arte y también la resistencia en tu trabajo? Pues es difícil de resumir, pero creo que el hacer con las manos y la materialidad pues de la tela y de los hilos permiten justo conectarme, y hablo en primera persona, ¿no? Con mi identidad, con mi origen, que es un origen de refugiados españoles, ¿no? Catalanes, y con esta capacidad precisamente de poder contar historias y entonces guardar la memoria en un textil que es mucho menos efímero que otros medios. Entonces por ahí va un poco la relación, mi identidad, la materialidad, la capacidad del textil de contar historias. Y bueno, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado al combinar justamente el arte con tu activismo? Bueno, no es muy común, digamos, sobre todo en Puebla, que es la ciudad donde yo vivo, ¿no? Que haya artistas activistas, casi todos o son activistas o son artistas, pero para mí pues una cosa va junto con la otra, ¿no? Creo que el arte es una herramienta muy importante para dar estos mensajes, estas posturas, ¿no? Es otra vez una cosa muy personal, pero creo que para mí es la forma de poder justo desafiar al sistema, y quizá los desafíos han sido esos, ¿no? Hacer que se tome en serio, digamos, la cuestión textil como una cosa más allá de lo doméstico, de algo que solamente hacemos las mujeres en la cocina. Entonces, por un lado, es defender el poder de lo textil más allá del ámbito doméstico, que yo tengo también mucha obra relacionada con lo doméstico, para mí es muy importante, pero quizá el desafío ha sido que al declararme yo artista feminista y dedicarme a temas pues sociales y políticos y de derechos humanos, entonces se cierran muchas puertas, ¿no? De alguna manera. Se abren otras, se abren puertas en lo académico, en ámbitos que tienen más que ver justo con estos temas de lo político, y se cierran puertas en lo artístico, digamos, porque se vuelve incómodo, ¿no? Se vuelve una obra incómoda y me vuelvo una artista incómoda. Entonces, ese es quizá el desafío, ¿no? Resistir a esa situación. Ahora, has participado en iniciativas como Bordando por la Paz. ¿Cómo crees que el arte, en este caso, cómo el arte textil puede contribuir a la justicia y a la visibilización de las víctimas de la violencia en México? Bueno, ese proyecto es muy bonito porque precisamente empezó siendo un proyecto artístico fundado por las artistas de la colectiva Fuentes Rojas, eh, y en Puebla al menos trascendió lo artístico y se volvió un espacio de comunicación y de integración de la comunidad. Entonces, ese proyecto sirve y sigue de alguna manera activo, aunque ha cambiado de nombre y se hace de otras formas, para restituir el tejido social, el famoso tejido social del que se habla, porque la gente borda en las plazas, o borda en cafés, o borda en presentaciones de libros, y se establece una conversación. Entonces identificas a la otra persona como un igual, ¿no? Pero por otro lado, se hace un memorial a estas víctimas de la violencia, que además bordamos para todas las víctimas, no importa, digamos, de qué bando son, porque finalmente son todas víctimas de la violencia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hacer este memorial, y que tiene además en algunas instancias una agencia política importante, porque, por ejemplo, las familias de las personas desaparecidas, acá en Puebla, que hemos estado bordando sus pañuelos con los casos de desaparición, las llevamos a las marchas, las llevamos a los plantones, y entonces se está haciendo esta denuncia de otra forma y la gente se acerca a ver los bordados.
¿no? Que cuando hay un plantón y hay lonas, la gente ya pasa de largo, pero cuando ven bordados se acercan y entonces se involucran y preguntan. Entonces creo que sí ha tenido un importante peso político y de acompañamiento a las víctimas. Si alguien, por ejemplo, quisiera comenzar a usar el bordado como una herramienta de expresión política y social, ¿qué consejo le darías? Pues que no lo piense dos veces. Creo que hay muchos temas que bordar. En México estamos en un momento muy importante y podemos bordar denuncias, pero también podemos bordar, reconocer, digamos, avances. No se necesita gran cosa para bordar, se necesita nada más tener el pedazo de tela, unos hilos y las ganas. Entonces, creo que incluso a nivel individual, a nivel a lo mejor con amigas o con familiares, se puede hacer un grupo y bordar y eso genera mucha tranquilidad y genera espacios de paz, digamos. Yo creo que realmente bordar genera espacios de paz que son tan importantes. Entonces, adelante, láncense. Doncs moltíssimes gràcies, Rosa, per compartir amb nosaltres la teva experiència i la teva visió sobre el brodat com un acte de memòria, de resistència i també de denúncia. La teva feina ens recorda que l'art no només embelleix, sinó que també pot ser una eina molt poderosa de transformació social. Gràcies, Rosa. No, pues gràcies a tu. I fins aquí volem agrair a la nostra audiència per acompanyar-nos. Gràcies pel vostre temps, el vostre interès i ens trobem a la propera emissió de Connexió amb Èxit. Fins la propera.